Hola, amigas, amigos, bienvenidos a la información. Sí, está en ACM Canal 54. Mire, el asunto del Checo Pérez, del corredor de autos Fórmula 1, desde luego que es motivo de orgullo para cualquier mexicano. El hecho de que Felipe Calderón sea amigo de la familia Pérez, del corredor, pues hombre, tiene sus asegúnes, porque el señor quiere ser presidente de México, candidato. Quiere ser candidato a la presidencia de México. Esto se vio enturbiado por lo que salió especialmente en el Universal, luego en otros medios de comunicación, que somos amigos, dijo el señor papá de Checo Pérez, que por cierto es diputado federal por Morena, y eso pues no le quita nada ni le pone nada, solamente el hecho de que no suden o no vivan gripas ajenas, pues tiene que ver en el aspecto político, meramente político, no deportivo, que fue el primero que apoyó a Checo Pérez, a Sergio Pérez, al corredor de Fórmula 1, es muy respetable. Todos los deportistas creo que buscan ese tipo de apoyos y tiene sus razones. Sin embargo, no es quizás un personaje muy bien visto en México. En México, por una gran mayoría de mexicanas y mexicanos. Lo han ridiculizado a Felipe Calderón en diferentes eventos, incluso un cantante, pues es artista de ópera, no recuerdo, Ruggiero se apellida, en un avión, en un vuelo. Bueno, pero ¿qué tiene que ver todo esto con el papá de Checo Pérez? Pues nada más que quiere ser presidente de México y quizás con este pequeño desliz, porque no es ningún problema, ni siquiera es personal, es un asunto de su hijo, que es un corredor de Fórmula 1, un piloto de Fórmula 1 exitoso. Está en el tercer lugar del ranking mundial, es decir, es un mexicano que ha triunfado, sin duda alguna. Es miembro de la escudería Red Bull en el circuito de la Fórmula 1, en el Gran Premio del estelar de la Fórmula 1. Sin embargo, eso, el hecho de no cargar gripas ajenas, me parece un mensaje que hasta puede ser ofensivo para el presidente López Obrador. Si alguien fue quien intervino en las elecciones 2006, ese es Felipe Calderón y su otro amigo, Vicente Fox Quesada. Si me voy más atrás, pues su otro amigo, Carlos Salinas. Entonces el señor Pérez está lleno de amigos, pues eso hubiese dicho también desde un principio, antes de que le dieran la diputación. Por lo demás, pues ¿qué tiene que ser amigo de Calderón? Calderón es nuestro amigo, nosotros no cargamos gripas ajenas. Las gripas de las que habla señor Pérez son precisamente de muchas mexicanas y mexicanos que la verdad vemos la intromisión grosera en la política del país de este personaje llamado Felipe Calderón, que fue presidente de México y del que todavía cargamos nosotros, ustedes no, porque ustedes no vivieron esa situación. Cargamos todavía con mucho de lo que pasó en aquel entonces, 2006, cuando declaró la guerra al narcotráfico y tuvimos que poner mucha gente que perdió la vida en aquel entonces, lamentablemente, sin una estrategia. Felipe Calderón fue el primer presidente en apoyar a Checo, reconoce Antonio Pérez Garibay, que es el padre del Checo Pérez. El padre del piloto pidió que se reconozca el apoyo que el presidente le brindó a su hijo para que pudiera participar en Fórmula 1. Bueno, eso lo tendría que reconocer ¿quién? Los aficionados a la Fórmula 1. Quiere que reconozca el país el apoyo, o sea, que el país de México, que México reconozca a Felipe Calderón. Con que usted lo reconozca es suficiente. Esto se suscribe solamente a un asunto familiar. Que él pida que se reconozca el apoyo que el expresidente le brindó a su hijo para que pudiera participar en la Fórmula 1, pues creo que eso ya se sale de contexto. Digo porque don Antonio Pérez Garibay, el padre de Sergio Pérez, de Checo Pérez, es amigo de Felipe Calderón. En ese contexto, muy sus amistades, es libre de tenerlas, pero pues ya dice que hasta le ha sumado algunos puntos más en su carrera por ser candidato a la presidencia de México, que me parece un sueño muy guajiro, que fue el primero y que quiere que se reconozca. Hay que reconocer que por Felipe Calderón también tenemos Fórmula 1 en México. No, el negocio de la Fórmula 1 en México es un negocio
multinacional en todas partes del mundo. Reveló el diputado federal de Morena en entrevista para el espacio informativo de Ciro Gómez Leiva. Contó que el expresidente panista intentó que el Gran Premio de la Fórmula 1 llegara a México, sin embargo, no lo logró porque terminó su sexenio. El apoyo para que la Fórmula 1 viniera a México, lo que pasa es que su apoyo fue 2 años antes de que terminara su sexenio y ya no se aceptó. Quien firmó el documento para que tuviéramos Fórmula 1 se llama el presidente Enrique Peña Nieto. Él fue quien trajo la Fórmula 1, explicó. No negamos a nuestros amigos, insiste Antonio Pérez, el papá de Sergio Pérez, Checo Pérez. Tiene que ver con los expresidentes de México, como Felipe Calderón, también es amigo de Vicente Fox, es amigo de Carlos Salinas de Gortari, entre otros. Y añadió que Checo no invitó a Calderón al Gran Premio de Mónaco, sino que él asistió por sus funciones que desempeña en la Federación Internacional de Automovilismo. Él tiene que ver con la FIA, Checo no lo invitó, él está en todos los grandes premios del mundo y va a estar en todos los grandes premios como directivo de la Federación Internacional de Automovilismo. Y la amistad que existe anteriormente es verdadera, con Felipe Calderón, con Salinas, con Fox, con Marta Sagún, siendo primera dama en su rancho de León, Guanajuato, le hacía de desayunar a Checo. Todos son grandes amigos de nosotros y no los vamos a negar, dijo. ¿Qué pasó en Mónaco tras la victoria de Checo? Pues este domingo el piloto mexicano Sergio El Checo Pérez se coronó como el triunfador del Gran Premio de Mónaco, por la cual junto a su equipo de Red Bull, el Checo realizó su gran festejo en el que se vio también al expresidente de México, Felipe Calderón. En redes sociales circulan videos en donde se ve al piloto tapatío al lado del expresidente, ambos caminan abrazados mientras conversan. Se dirigen directo a una alberca y al llegar al filo de la misma, Checo Pérez abraza a Felipe Calderón y ambos se lanzan a la alberca. Las reacciones del chapuzón de festejo del piloto tapatío con el expresidente no se hicieron esperar en las redes sociales, donde varios personajes de la vida pública hicieron severas críticas contra Calderón, quien es presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Sustentabilidad de la Federación Internacional de Automovilismo. Bueno, el Checo Pérez, pero pues digo, no tiene nada que ver siempre y cuando este señor pues no quisiera ser presidente de México, pero quiere ser presidente de México, dice el papá de Checo Pérez. Este es quizás el único tema que tendría que ser considerado. Por lo demás, pues son sus amistades. Papá de Checo Pérez, respondió el chapuzón con Felipe Calderón, somos amigos, AMLO está enterado. Perfecto, entonces está enterado, que se entere el pueblo, ¿no? También que tienen ese tipo de amistades, porque él es diputado federal por Morena, plurinominal, amigo de todos los presidentes que siguen con vida, pero no he hecho negocios con ninguno. La victoria, bueno, de Sergio Pérez, Sergio El Checo Pérez, yo no soy muy adicto, no soy afecto a las carreras de Fórmula 1, la verdad. Pero hay en México un amplio sector que gusta de los motores de la Fórmula 1, ¿no? Calderón es uno de los principales enemigos públicos del Movimiento de Regeneración Nacional, de Morena, y todo lo que se le parezca. Eso también es una realidad. Y se supone que en este movimiento pues pertenece Antonio Pérez Garibay, padre de Checo Pérez, quien tuvo que hacer diversas aclaraciones públicas ante las críticas. Pues es que sí le llovió, A través de un mensaje para el periodista Ciro Gómez Leiva, revelado en su noticiero nocturno para Imagen Radio, el padre del piloto mexicano de la Fórmula 1 reveló que es amigo de Felipe Calderón, sin duda, pero aclaró que, en este sentido, que también es amigo de todos los presidentes, o sea, de todos. Ahí tiene usted el chapuzón que tanto fue comentado en redes sociales. ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, el apoyo de Felipe Calderón a Sergio El Checo Pérez. Digo, pues no tiene nada de malo, ¿no? Solamente se comenta porque Felipe Calderón, como expresidente de México, trae bastantes asuntos pendientes. Uno de ellos, y del que se ha querido zafar y no ha podido, es lo relacionado con Genaro, su ex secretario de Seguridad Pública. García Luna está señalado por cuestiones muy delicadas allá en Nueva York, en la Corte Este, y Felipe Calderón es el que nada más calderónicamente ha dicho, pues yo ni sabía nada. Pues otros que ya están metidos en este mismo conflicto legal han dicho lo contrario. Pero pues obviamente Sergio Pérez, el piloto, Checo Pérez, tiene todo el derecho de tener las amistades que quiera. Incluso el propio papá de Checo Pérez también, mire, ahí lo tiene, don Antonio Pérez Garibay. Él es aspirante, se ha destapado aspirante a ser presidente de México.
Lo ha dicho recio y quedito. Por supuesto, son aspiraciones naturales de alguien que, pues, lo conocen por ser el papá de Checo Pérez. Yo ni lo conocía al señor Antonio Pérez Garibay. En otra entrevista se había declarado que incluso hay exmandatarios que cuando visitan al estado de Jalisco se hospedan en su casa, y aunque no dio nombres, fue una declaración que hizo al ser ligado con Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari. Pura fina persona, don Antonio Pérez sueña con la presidencia de México. Este es el tema central de esto, porque pues si no aspirara, pues ¿qué tiene? Y es que en los últimos meses don Antonio Pérez ha declarado que México podría encontrar un buen presidente o presidenta dentro del ámbito empresarial, por lo que levantó la mano para buscar el lugar que AMLO abandonará en 2024. En una reciente entrevista con Milenio Televisión, declaró que pese a las amistades que pueda llegar a tener con expresidentes de México, como Calderón o el propio Enrique Peña Nieto, él solamente es un soldado de AMLO y no recibe órdenes de nadie. Primero los pobres. Que don Pedro, ¿no? ¿Cómo se llama el señor? Le digo que se me olvida. Don Antonio Pérez. Don Antonio Pérez Garibay, diputado federal de Morena, quiere ser presidente de México. Bueno, con esas cartas de presentación no se le augura un final feliz, pero pues no hay problema de que aspire. Aparte, en este país es más fácil ser presidente de México que piloto Fórmula 1 mexicano. Bueno, eso habría que verlo con la sociedad civil. Me parece que todavía es de la gente que piensa que el pueblo no se entera de nada, y tenemos un pueblo muy informado al día de hoy. Así es que don Antonio Pérez Garibay, diputado federal de Morena, está en medio de un escándalo mediático, sí, porque el señor pues es amigo y no lo debe negar. ¿Quiénes sudan o quiénes cargan gripas ajenas? Pues no son ajenas, porque el expresidente Calderón fue uno de los que más endeudaron al país, generó gasolinazos, abrió las puertas a las empresas transnacionales, y eso de primero los pobres. Don Antonio Pérez Garibay, la verdad no le queda. Que en México es más fácil ser presidente de México, le aseguro que no. Bajo las condiciones políticas actuales de cambio, no es tan fácil ser presidente de México, y si lo duda, pregúntele usted a Claudio Jicotenca González Guajardo, que seguramente también es su amigo. Digo, es amigo de empresarios y no tendría por qué negarlo. Claro, en la Cuarta Transformación están en Morena, en el López Obradorismo, está Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, y está también Adán Augusto López Hernández entre los aspirantes. Ricardo Monreal ya está en otro canal o en otros contextos. Así es que don Antonio Pérez Garibay, diputado federal por Morena, es amigote de Felipe Calderón. ¿Y qué? No cargamos gripas ajenas. Solo aclararle, las gripas ajenas de las que hace referencia el señor Antonio Pérez Garibay son las gripas que ha sudado o que ha cargado este país durante décadas. No es solamente Felipe Calderón, su amistad también con Carlos Salinas de Gortari, quizás también con Zedillo, con Vicente Fox, con Martita Sagún, que le hacían su desayuno a Sergio el Checo Pérez allá en el rancho de Guanajuato. Pues lleva una amistad natural, pero entonces, ¿qué hace en la Cuarta Transformación? Lo digo con todo respeto. Don Antonio, se llama Don Antonio o Don Pedro, no es ni muy relevante, ¿no? Antonio Pérez Garibay, hasta lo tengo que leer, es que para mí es un completo desconocido. No deja de ser el papá de Checo Pérez, eso sí, y pues basado en ese estatus, el hijo del Checo Pérez, el papá del Checo Pérez, pues quiere ser candidato a la presidencia de México. Así hay algunos famosos, pero pues nada que ver, el piloto está en su derecho, él es el que se ha ganado a pulso la fama, el aplauso, los podios, es decir, ha puesto el nombre de México en alto. Ya que don Antonio, se me olvida, pues, salga con que son muy amigos de Felipe Calderón y de Fox y yo creo que don Claudio X también, pues felicidades por sus amistades. Con esos cartas de presentación, le aseguro, muy difícilmente cualquier partido dudaría en proponerlo como candidato, pero échale ganas, está en política y dice que es muy fácil, adelante. Amigas, amigos, no quise dejar que pasara este tema. Ya lo demás, los triunfos y todo, están aparte.
están informadas, informados. Yo regreso con más información.